Las bases de datos. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto, almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos, compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico en campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo este un componente electrónico. Por tanto, se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenamiento de datos. El término base de datos fue escuchado por primera vez en simposio celebrado en California en 1963. En una primera aproximación, se puede decir que una base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Desde el punto de vista informático, una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y el conjunto de programas que manipulan ese conjunto de datos. Básicamente, las bases de datos sirven para almacenar información. El tipo de información puede variar. Veamos algunos casos. Las bases de datos son utilizadas en infinidad de circunstancias y lugares, como en los hospitales, en la administración, en la escuela y en el comercio. Por ejemplo, en los hospitales. Las bases de datos sirven para catalogar los médicos, residentes, paramédicos, pacientes, medicamentos, para tener un control y orden en cada momento de trabajo. Dado que se opera por turnos, las bases de datos mantienen al tanto a todos sus trabajadores de la información que hay que atender. Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al contexto en el que se esté manejando o la utilidad de la misma. Bases de datos estáticas. Estas bases de datos son solamente de lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos. Bases de datos dinámicas. Estas bases de datos es en donde se almacena la información y puede ser modificada con el tiempo, permitiendo operaciones como la actualización, el borrado y la adición de datos, además de operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo de esto puede ser la base de datos utilizada en un supermercado o en una empresa. Bases de datos jerárquicas. Estas bases de datos almacenan su información en una estructura jerárquica. En este modelo, los datos se organizan en una forma similar a un árbol visto al revés, en donde un nodo padre de información puede tener varios hijos. El nodo que no tiene padres es llamado raíz, y a los nodos que no tienen hijos se les conoce como hojas. Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en el caso de aplicaciones que manejan un gran volumen de información y datos muy compartidos, permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento. Una de las principales limitaciones de este modelo es su incapacidad de representar eficientemente la redundancia de datos. Tienen hijos, se les conoce como hojas. Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en el caso de aplicaciones que manejan un gran volumen de información y datos muy compartidos, permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento. Una de las principales limitaciones de este modelo es su incapacidad de representar eficientemente la redundancia de datos, permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento. Una de las principales base de datos de red. Este es un modelo ligeramente distinto al jerárquico. Su diferencia fundamental es la modificación del concepto de nodo. Se permite que un mismo nodo tenga varios padres. Bases de datos transaccionales. Son bases de datos cuyo único fin es el envío y recepción de datos a grandes velocidades. Estas bases son muy poco comunes y están dirigidas por lo general al entorno de análisis de calidad, datos de producción e industrial. Es importante entender que su fin único es recolectar y recuperar los datos a la mayor velocidad posible. Por lo tanto, la redundancia y duplicación de información no es un problema como con las demás bases de datos. Por lo general, para poderlas aprovechar al máximo, permiten algún tipo de conectividad a bases de datos relacionales.
es recolectar y recuperar los datos a la mayor velocidad posible. Por lo tanto, la redundancia y duplicación de información no es un problema como con las demás bases de datos. Por lo general, para poderlas aprovechar al máximo, permiten algún tipo de conectividad a bases de datos. Bases de datos orientadas a objetos. Este modelo, bastante reciente y propio de los modelos informáticos enfocado a objetos, trata de almacenar en la base de datos los objetos completos, estado y comportamiento. Bases de datos documentales permiten la indexación a texto completo y en líneas generales realizar búsquedas más potentes. Thesaurus es un sistema de índices optimizado para este tipo de bases de datos y en líneas generales bases de datos deductivas. Un sistema de base de datos deductiva es un sistema de base de datos, pero con la diferencia de que permite hacer deducciones a través de inferencias. Se basa principalmente en reglas y hechos que son almacenados en la base de datos. Las bases de datos deductivas son también llamadas bases de datos lógicas, a raíz de que se basa en lógica matemática.